¿Nunca te has preguntado si todo lo que haces, las decisiones que tomas, en realidad son tus decisiones? ¿O son las decisiones que crees que te pertenecen, pero a lo largo de tu vida alguien más las ha puesto allí, haciéndote creer que son tuyas? Esto es una idea que empezó desde los griegos, atravesó la Edad Media, la época barroca, y nos llega hasta hoy en series de televisión y películas. ¿Qué relación tiene Caravaggio con el Joker? ¿Qué relación tiene el show de Truman con la caverna de Platón? Ese es el tipo de preguntas que trataremos de responder en este video. Mi nombre es Joseph Salazar y esto es Accidentalmente Filosófico. Platón planteó en su libro La República un par de ideas interesantes acerca de cómo los sistemas poderosos, cómo los sistemas gobernantes tratan de hacer que los seres humanos perdamos el norte, el rumbo, y vivamos nuestra vida sin ver la realidad, sin ver lo que está sucediendo con nosotros, sin ver realmente qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Platón decía que los seres humanos estamos viendo sombras constantemente, nunca la luz, sino simplemente las sombras de aquello que llega, de aquello que podemos ver. Esto es lo que se conoce como la alegoría de la caverna de Platón, una idea muy antigua, aproximadamente del 387 a.C., cuando Platón estaba con vida. Y esto tiene que ver con la idea de vivir según lo que se nos dice, aceptando cualquier cosa como verdad, sin nunca cuestionar aquello que se nos está planteando. Esa era la principal preocupación de Platón al plantear la idea de una caverna. Él decía que había unos hombres allí encadenados que desde niños, que desde muy niños habían estado ahí, que no conocían ningún otro tipo de vida, simplemente oscuridad, simplemente piedras, polvo, lo que había en una caverna. Constantemente unos sujetos en la parte alta de esta cueva con una especie de fogata ponían objetos para que se reflejara la sombra de ellos en la pared de la caverna y esto fuese lo que vieran estas personas que estaban ahí abajo. Entonces ellos solo creían en las sombras. Cuando una de estas personas es sacada de esa caverna, como parte, ¿no?, de este proceso que explica Platón, dice que cuando él regresa otra vez a contarle a sus compañeros lo que vio, ellos no le creen, no quieren creerle. Creo que es más bien la reflexión que se realiza allí. Y entonces estas personas prefieren seguir viviendo en la ignorancia hasta el punto donde incluso están pensando de qué forma hacer que este nuevo sujeto que ha vivido una nueva verdad haga silencio, ¿no? Porque cuando este sujeto se da cuenta de que un árbol no era simplemente la sombra de un árbol, sino que podía tener olor, podía tener sabor, ¿no?, como los frutos, tenía tacto, en serio usted se acercaba y podía respirar, algo cambió ahí. Cuando dejamos de vivir en las sombras y cuando dejamos de vivir en la caverna, algo transforma nuestro interior y nos hace ver la vida de una forma completamente distinta. Eso es parte de lo que quiero plantear en este video. Nuestra vida, nuestra forma de entender las cosas muchas veces simplemente es un gran teatro en el cual nosotros estamos fungiendo un papel también allí. Este teatro en el que estamos viviendo es el que nos anima a nosotros a reflexionar acerca de qué papel estamos fungiendo nosotros en la sociedad y si queremos hacerlo, si es parte de nosotros o simplemente hemos sido otra víctima más de la gran puesta en escena que es la vida. Me gustaría que juntos hiciésemos un recorrido para entender cómo esta idea fue tomando cada vez mayor fuerza a lo largo del pensamiento social y a lo largo del pensamiento filosófico durante mucho tiempo. Cuando entramos al siglo XVII, estamos hablando de los años 1600, entra lo que se conoció como el periodo barroco. En el periodo barroco se cuestionaron muchos aspectos de la vida cotidiana y otros aspectos que también tenían que ver con una vida más elevada, con la vida metafísica. Cuando el barroco tuvo su llegada, se le atribuyeron algunos adjetivos referidos a la idea de que era un asunto recargado, un asunto caprichoso, un asunto muy exagerado. Era despectivo, ¿no? Un asunto que no gustaba dentro de la élite artística, dentro de la élite social del momento. Pero es que el barroco traía algo que trataba de desmitificar
esta idea de mundo perfecto, de mundo maravilloso que años atrás el Renacimiento estaba tratando de plantear. Entonces el barroco va a mostrar una realidad más cruda, una realidad más desengañada, donde vamos a notar fuertes contrastes entre las luces y las sombras. Una idea que va a tomar muchísima fuerza dentro de los círculos artísticos. El barroco encontró un gran gusto, un gran acompañamiento artístico con la idea del desequilibrio y que también con la idea un poco de la exageración. No puedes estar mostrando tantos detalles tan obscenos, no, tan crudos de la realidad. Bueno, el barroco dice, eso es justo lo que quiero hacer, desengañar esa idea del gran espectáculo de la vida que se está tratando de crear, desengañar esa idea de que todo tiene que ser perfecto, de los modelos que tenemos que seguir, de las tendencias y de los comportamientos que debemos seguir. Vamos a hacer un cambio allí, vamos a comenzar a criticar esos aspectos para tratar poco a poco, ven ustedes qué interesante, de salir de esa caverna. En el fondo sigue resonando Platón allí. Hay que salir de la caverna, hay que dejar de ver sombras y comenzar a ver la luz en nuestras vidas. La situación con el barroco no es que simplemente ellos quieran ser rebeldes y llevar la contraria porque sí ya, sino que hay una serie de aspectos, una serie de condiciones que están sucediendo durante el siglo XVII que los llevan a tomar este tipo de decisiones y este tipo de acciones. Las malas cosechas, las situaciones económicas complicadas, las guerras que están enfrentando, son parte de las circunstancias sociales que está viviendo la comunidad de la época, son partes de las circunstancias sociales que están viviendo los ciudadanos de tal momento, las personas que estaban habitando en esos años. Y esto poco a poco hace que la sociedad vaya descubriendo que aquella idea de todo está bien, de no se preocupe, todo está bajo control, no es así. Más bien pareciera que los gobernantes están arriba como titiriteros, ¿no? Moviendo los hilos, tratando de que todo esté en orden y de que usted se comporte según el guión que le quieren dar. El papel que usted va a fungir dentro de la obra, no se salga de ese papel, porque si no va a haber consecuencias. Y entonces el barroco comienza un poco a criticar esa idea, a parodiar esa idea, a reírse de esa idea y también a hacer conciencia para que las personas que están alrededor, las personas que están escuchando este tipo de circunstancias despierten y ellos mismos quieran tomar un cambio en sus vidas. Esto no nace simplemente a partir de ideas, ocurrencias, digámoslo de esa manera, sino que se acompaña también con grandes hitos, con grandes circunstancias sociales que van haciendo que el pensamiento vaya transformándose poco a poco y que ese gran teatro de la vida vaya cambiando y se vaya rompiendo todo lo que parecía sagrado, todo lo que parecía intocable, y eso pueda ser cambiado y eso pueda ser removido. Es en este periodo de la historia donde, por ejemplo, Galileo Galilei perfecciona la idea del telescopio para confirmar aquellas teorías de Johannes Kepler, aquellas teorías de Copérnico acerca de la rotación, ¿no?, de la Tierra, de que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino a la inversa, la Tierra girando alrededor del Sol, lo cual era un cambio completamente importante para el momento. La idea de el adiós al antropocentrismo, esa idea de que el ser humano es el centro del universo, eso desaparece completamente. Y entonces es con esto que poco a poco se va desmitificando muchas cosas que parecieran que eran en aquel momento verdades absolutas, pero hoy simplemente nos parecen errores de aquel momento de cálculo. Y es que así funciona la evolución del pensamiento humano. Lo que hoy podría ser una gran verdad, en día de mañana podría ser simplemente una mentira, un error, una mala interpretación. Y eso es lo interesante, que al final esta gran función en la cual muchas personas han entregado su vida incluso, hablemos de guerras, hablemos de situaciones de conflictos políticos, donde se entregan por una causa hasta el punto de dar sus vidas por ello. Era parte de la función, era parte de un espectáculo. Esa crudeza, ese nivel de insensibilidad, de decir qué barbaridad, cómo nos han manipulado. Ven ustedes qué interesante, eso es justo lo que el barroco quiere despertar. Cambiar esa idea, cambiar esa idea. El discurso del método aparece también acá, el famoso filósofo René Descartes, o René Descartes para los amigos. Esa idea de pienso, luego existo. Lo que Sócrates planteó en aquel momento como solo sé que no sé nada. No porque Sócrates no supiese nada, al contrario, sabía mucho más bien.
sino en el sentido de entre tanto conocimiento, entre tantas cosas que están sucediendo, entre tanto que me ofrece el universo, de lo único que puedo estar seguro es que necesito aprender más. Y lo que dijo luego Descartes, de lo único que puedo estar seguro es de mi duda. Porque si dudo, estoy cuestionando el sistema. Si dudo, estoy realmente viviendo, no simplemente aceptando lo que me dan por verdad, sino tratando de entender qué es lo que está sucediendo a mi alrededor. Ante tal descontento y este momento de despertar de muchas conciencias, comienzan los artistas a querer transmitir esas ideas de diferentes maneras. Uno de los más interesantes en este periodo barroco es el italiano Michelangelo Merisi de Caravaggio, o como le decimos de una manera más sencilla, simplemente Caravaggio. El pintor Caravaggio tenía ideas muy interesantes. Aquel realismo crudo que mencionamos anteriormente, él lo trataba de manifestar un poco en sus pinturas. Esta idea de pies sucios, de uñas negras, rostros arrugados, eran parte de lo que el Renacimiento quería esconder. Aquellas grandes pinturas con temática religiosa o con temática mitológica que se hacían encargo por los nobles, que se hacían encargo por las iglesias, que tenían que ser pulcras, que tenían que ser perfectas, impolutas, que tenían que ser intachables. Pues Caravaggio va a tomar esa idea y va a decir, eso simplemente es un gran teatro y no estoy dispuesto a participar de esa función. Y él nos va a dar un uso dramático y muy interesante del claroscuro, de lo que se consideró, según la crítica artística, tenebrismo. Esta idea de jugar con la oscuridad, de poner pocas señales de luz en los cuadros y dar esa sensación de que estás viendo algo que está completamente sumergido en las tinieblas, esperando algo que lo pueda hacer ver de nuevo, una luz que clarifique su circunstancia, una luz que clarifique lo que está pasando a su alrededor. Es algo muy interesante. Entonces, este violento contraste entre luces y sombras es lo que vamos a conocer con esta idea caravaggiana de tenebrismo. ¿Y por qué va a ser tan importante este señor Caravaggio dentro de lo que estamos hablando? ¿Por qué él ayuda a representar esta idea del teatro de la vida? De esta idea de estamos con una mentalidad muy restringida, un tipo de pensamiento que ya va prefabricado hacia lo que el sistema social quiere que yo haga. De alguna forma, todos ya estamos poco a poco interpretando papeles, ya sea en nuestros trabajos, con nuestras familias, con nuestras parejas incluso, tratando de mostrar una cara, una faceta de nosotros que queremos que las personas vean, pero que a lo mejor no es nuestra faceta todo el tiempo. Tratando de desmitificar esta idea, quiero mencionar dos pinturas de Caravaggio en especial, que me parecen a mí que tienen mucho sentido con lo que estaremos hablando a lo largo de todo este video. En primer lugar, una titulada La vocación de San Mateo. Es muy interesante porque esta pintura trata de representar el momento en el que Jesús, según la Biblia, va a buscar a Mateo, un cobrador de impuestos, para hacerlo parte de sus discípulos. La circunstancia es que esta idea del cobrador de impuestos era un trabajo muy mal visto, era un trabajo que se consideraba casi como un hurto, ¿no? Esta persona tomando las pertenencias monetarias de sus co-ciudadanos, de sus compatriotas, y a lo mejor de alguna manera también demostrando corrupción al quizá cobrarles mucho más de lo que tenía que cobrar. Entonces, ven ustedes qué interesante esta idea que plantea Caravaggio en esta pintura. Es la profanación del lugar sagrado. Es Jesús entrando a una especie de taberna, a una especie de oficina de impuestos, que es la manera en que se representa, como un lugar de muy mal augurio, un lugar muy oscuro, un lugar terrorífico, pero que ahí está entrando Jesús para buscar a Mateo. Entonces cambia aquella idea renacentista que se pintaba en aquellos otros cuadros más solemnes, más sublimes, de que la deidad, en este caso representada por Jesús, podía aparecer únicamente en los lugares sagrados. Aquí Jesús aparece en un lugar muy profano, digámoslo de esa manera. Entonces va cambiando esa idea del teatro, tratando de cambiar la mentalidad de las personas, tratando de hacerles ver la espiritualidad desde otro punto de vista, que es parte también de la desmitificación del teatro que se quiere hacer acá. Entonces ven ustedes qué interesante, si lo podemos ver incluso en la ropa. Las ropas que usan Mateo y compañía difieren muchísimo en el contexto histórico en el que deberían estar vestidos. Es decir, si vemos las ropas de Jesús, él viene con una ropa muy propia del momento histórico en el que Jesús es citado, pero Mateo y compañía no.
Ellos están más bien utilizando una ropa que era propia del momento en el que Caravaggio vivía. Es decir, los que están ahí, Mateo y los demás, son una representación de los ciudadanos de aquel momento, los actuales de aquel momento, los contemporáneos de Caravaggio. Es decir, todos nosotros somos estos, que estamos viviendo una mentira. No tenemos que ir a hacer lo que nos están planteando, sino que lo sagrado puede aparecernos en cualquier momento, donde sea que estemos. ¿Ven ustedes qué interesante? Es un mensaje muy potente. No se crean el teatro, no sean víctimas más, no sean marionetas en esto que está sucediendo. Esto puede ser muy diferente. Y es muy interesante porque parte de ese teatro es quitar la máscara, digamos, de Mateo como cobrador de impuestos para mostrar su faceta real como apóstol de Jesús, lo cual es muy interesante lo que quiere representar en esta pintura. Si recordamos aquella gran pintura de Miguel Ángel en la cual está Dios estirando su mano para acercarse al hombre, ¿no? Tocarse en un toque divino, en un toque sagrado, aquellos dedos que quieren unirse, una pintura muy renacentista. ¿Ven ustedes la diferencia ahora con Caravaggio? Mateo no quiere darle su dedo a Jesús, Jesús le acerca su dedo y Mateo más bien se siente confundido y en vez de mirar a Jesús y acercar su mano hacia él, vuelve más bien su propia mano hacia su pecho preguntándose, ¿es a mí? ¿Es a mí? Porque no era esta escena a la que correspondía. Ven ustedes qué interesante, en el libreto no correspondía este momento de la escena. Es Mateo preguntándose, ¿seguía esta parte del guión? Estoy confundido, no es la escena que corresponde. Entonces es muy impactante la manera en que Caravaggio reinterpreta este relato bíblico de otra manera completamente distinta a como lo hubiera hecho la época renacentista. Un cambio muy importante y que podemos verlo también en otra de sus grandes pinturas llamada La incredulidad de Santo Tomás, que refiere a aquel momento en que este apóstol Tomás no cree que Jesús haya resucitado. Entonces Jesús le invita a poner su dedo dentro de las llagas que tiene en su cuerpo para que él mismo compruebe que es Jesús, ¿no? Está Tomás metiendo su dedo en el costado de Jesús en una representación que el Renacimiento no se hubiese atrevido a hacer nunca. Quitaba la pulcritud, quitaba esa idea de algo intachable, más bien se puede ver como algo grotesco, pero es justo lo que el barroco va a hacer, desmitificar el teatro y enseñar que esto es parte también de la vida real. Todas las personas que aparecen en la pintura están volviendo a ver hacia ese instante en que está poniendo el dedo dentro de la llaga. Casi que es una invitación a que nosotros como espectadores también volvamos a ver, que también volvamos a ver y seamos parte de esa escena, seamos parte de ese momento, lo cual es la idea del barroco que se está estableciendo allí. Vivir sin eludir el momento, sin cortar esa parte, sin restringir esa escena, porque así es la vida entera. No vamos a quitarle solo para complacer al director de la obra, cuando esto también es importante dentro del momento que se está viviendo. Podríamos tratar de interpretar así un poco estas pinturas de Caravaggio que son muy interesantes. Mientras en Italia sucedía esto, en España había otro grandísimo pintor llamado Diego Velázquez, con una de las pinturas quizás más famosas de la historia llamada Las Meninas, que es una pintura muy interesante porque tenemos la idea del metateatro. ¿Qué es esto del metateatro? La idea del teatro dentro del teatro, porque la pintura, si bien trata de representar a una princesa, hay un montón de elementos de los cuales creo yo que el foco de atención principal no es y nunca va a poder ser esa princesa, sino que está el propio Velázquez, el pintor, ¿no? Dentro de la pintura, pintando. Y esto es muy interesante porque lo que se está tratando de decir es que dentro del gran espectáculo que se está viviendo, nosotros también podríamos plantear un espectáculo por dentro. Velázquez decide tomar el control y decir quién está pintando a quién es el verdadero espectáculo aquí, quién está observando, quién es el espectador, quién es el protagonista. Podríamos darle vuelta a esa idea, podríamos invertirla y podríamos incluso no querer participar y pintar nosotros lo que queremos pintar y no ser pintados, sino nosotros realmente pintar lo que está sucediendo. Eso es muy interesante. Por eso aparece esta idea del espejo, ¿no? Que se ve en el fondo, donde posiblemente vemos a los reyes
Y entonces uno puede preguntarse, bueno, entonces parece que Velázquez está pintando los reyes y el cuadro no era sobre la princesa y el cuadro tampoco era sobre las meninas, era sobre los reyes. ¿O es Velázquez pintándonos a nosotros? ¿O es Velázquez pintándose a sí mismo? ¿Quién pinta a quién? En este universo en el que vivimos, ¿quién toma las decisiones? ¿Quién trata realmente de tomar las riendas de las circunstancias y darle sentido y forma al mundo en el que estamos viviendo? Algo fascinante y algo muy revolucionario para el momento en que surgió esta idea de la pintura. Y así, poco a poco, esta idea sigue haciéndose cada vez más grande, tomando cada vez más fuerza, porque es muy impactante, porque es muy interesante y porque es muy reveladora ante la vida. Lo que estamos haciendo, lo que estamos creyendo que nos pertenece, en realidad ha sido un cúmulo de ideas que se han venido madurando a lo largo del tiempo, que se han venido conservando a lo largo del tiempo para implementarlas poco a poco en nosotros desde niños, para hacernos creer que esa es la manera correcta de hacer las cosas, para hacernos creer que tenemos que seguir todo lo que nos dicen y nunca cuestionarnos nada por nosotros mismos, nunca tomar iniciativas, nunca tomar nosotros la capacidad de ser propositivos y tratar de hacer algún cambio con nosotros y la manera en que estamos tratando de entender la vida y las cosas. Así aparece una obra de teatro en este mismo periodo barroco muy interesante llamada La vida es sueño, de un escritor español llamado Pedro Calderón de la Barca. En esta obra, La vida es sueño, hay un personaje llamado Segismundo, que es el legítimo heredero al trono, pero es un príncipe muy malvado. Se describe como un príncipe lleno de ira, de odio, de violencia en su corazón y en sus actos también. Entonces, es interesantísima esta idea. Lo encierra en una especie de mazmorra, en una especie de calabozo, donde él se enoja y dice: suéltenme, libérenme, se las van a ver conmigo, ¿no? Cuando me liberen de esto. Y entonces los guardas entre ellos dicen: qué extraño lo que dice el prisionero. ¿Por qué el prisionero cree que tiene tanto poder? ¿Por qué el prisionero cree que es un gran noble cuando él simplemente ha sido un prisionero siempre? Y llegan a confundir a Segismundo. Llegan a confundir a tal punto a Segismundo donde él cree que esa es su realidad. Recuerda aquella idea de la caverna de Platón, aquella idea de las sombras, de que aquellos que están arriba nos proyectan simplemente imágenes que no representan la realidad, sino solo una gran parte distorsionada de ella. Es justo lo que está pasando. Y había que preguntarnos a nosotros si no nos ha sucedido que estamos viendo sombras y no estamos viendo el resto del mundo. Al final Segismundo es llevado, cuando ha cambiado su mentalidad, cuando ha cambiado muchas cosas, se ha arrepentido, y se le hace creer que todo lo que él vivió simplemente fue un sueño. Y entonces uno de los grandes monólogos interesantes en esta obra teatral es el siguiente, y lo quiero leer. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Una frase muy muy famosa de la literatura universal, la cual es muy interesante también. Nuestro mundo, las circunstancias que vivimos, a lo mejor no son más que una gran ficción, una gran farsa en la cual nosotros también estamos participando. Y esto es llevado a cabo incluso por la que se considera por muchos la mejor novela de toda la historia, ¿no? Don Quijote de la Mancha, que podríamos decir que es la mayor actuación en una obra literaria. Dicen: Don Quijote de la Mancha es la novela de un señor que se ha vuelto loco y que ha perdido completamente cualquier tipo de raciocinio, cualquier uso de razón, y ahora simplemente anda por la vida haciendo disparates. Sí y no, porque estamos entendiendo entonces la mitad de la obra nada más. Y la otra mitad es verdaderamente la más interesante, porque Don Quijote de la Mancha en el fondo no trata simplemente de un señor que se ha vuelto completamente demente, sino de alguien que está tratando de hacerle ver al mundo lo fácil que es hacerles caer en la manipulación de ser parte del gran teatro que es la vida. Y entonces Don Quijote de la Mancha, conforme van pasando los capítulos de la novela, conforme van sucediendo diferentes circunstancias del relato, va haciendo que las personas que él se va encontrando en el camino, ¿no?, que lo tildan de loco, que lo tachan de un sujeto completamente desquiciado, terminen actuando de la misma manera y cumpliendo los mismos papeles que él está tratando de demostrar que es fácil encasillar a las personas. Y entonces veo un momento, por ejemplo, en el puro inicio de la novela, donde el Quijote, como parte de estos actos casi religiosos, litúrgicos que tenían que hacer los caballeros para poder armarse caballeros, tenían que velar unas armas, estar cuidando las armas toda la noche frente a un altar, ¿no? Pero
no hay castillos, no hay castillos en La Mancha. Entonces el Quijote simplemente ve una venta, lo que se consideraba como una posada antigua, ¿no? Donde te vendían comida y tenías un cuartito para descansar. Pero no era un lugar de alta alcurnia, por decirlo de alguna manera, no era un lugar de mucha clase. Se consideraba incluso un lugar bajo. Pero ahí está el Quijote, viendo la venta como un gran castillo, viendo al ventero como otro gran caballero y viendo una especie de pozo para tomar agua para los animales como un gran altar en el cual él puede depositar sus armas. Y parte de las reglas para poder cumplir con ser un caballero era cuidar esas armas toda la noche, que nadie las tocara, que nadie les hiciese nada. Y entonces cuando llega un arriero, un señor que trae unas mulas para que ellos tomen agua, para que estos animales tomen agua, ¿no? Pasa un asunto, lo que podía esperarse que pasara. Va a quitar las armas y entonces el Quijote se enoja y comienza a hacer un escándalo y tratar de hacer una pelea. Entonces el ventero, ya cansado de estar lidiando con este sujeto loco, decide nombrarlo caballero. Lo logró. Hizo que el ventero se comportara como un caballero. Hizo que el ventero se comportara como un caballero medieval y le diese la bendición para que él ahora fuese un caballero. Lo hizo caer en el teatro, lo manipuló para actuar según el guión que quería establecer. Y eso es lo interesante. Época tras época, instante tras instante, la vida de la humanidad completa ha sido marcada por una pauta escénica, por un guión, por una especie de destino ya preestablecido, en el cual nos comportamos sencillamente para hacer lo que se espera que hagamos nosotros. Nunca nada original, simplemente recreaciones, réplicas, constante repetición de aquello que tiene que hacerse, porque así es la vida y así es como hay que comportarse. Ese teatro de la vida sigue latente hoy día. Sigue latente, no murió allá en los años 1600, está aquí con nosotros. 400 años después sigue apareciendo de muchas maneras en nuestras vidas diarias. Un ejemplo muy interesante es el de la película de 1998 titulada El Show de Truman. La premisa de esta película es muy interesante ya por sí sola. La idea de una empresa de entretenimiento que adopta a un niño desde su infancia más temprana, desde que es un bebé, y le introduce en un ecosistema que han creado para que el niño piense que ese es el mundo real. Eso es igual a la caverna de Platón. Es Platón, pero a punto de cruzar al siglo XXI, faltando un par de años, ¿no? 1998, a punto de llegar al siglo XXI, con una idea que sigue resonando con mucha potencia a lo largo de los milenios. Algo que no muere. Eso es un pensamiento agudo, una idea que no muere con el tiempo, sino que se va haciendo cada vez más grande y se va representando de formas tan diversas como hemos estado analizando en este video. Y entonces este personaje de Truman, que ya de por sí ese nombre es una ironía y es un símbolo interesante, porque en inglés True Man, podríamos decir el hombre real, pero no hay nada real en Truman, porque su vida entera ha sido una gran mentira. Todo lo que él ha creído ha sido una gran farsa. Todo lo que él ha estado viendo a su alrededor, todo lo que él ha estado pensando a su alrededor, simplemente ha sido la construcción de algo que la sociedad, en este caso el director, este señor Christof, ahí con una idea interesante en su nombre, como una especie de asociación con Cristo, ¿no? Cristo, Christof, donde el creador del programa ha llevado los hilos de su vida a lo largo de todos los años, a lo largo de todos los tiempos. Y eso es tremendamente interesante. Truman tiene un saludo muy particular. Los que han visto la película entenderán. Él dice constantemente buenos días, buenas tardes y buenas noches. Es una idea cíclica, es una idea redonda, es una idea de desde el amanecer y hasta el anochecer sigue existiendo ese control en mi vida, ¿no? Sigue existiendo ese control en mi vida. Truman creo que habla acerca de cómo nos sugestionan para que nosotros creamos lo que quieren que creamos y no podamos generar nosotros pensamientos propios. Uno de los grandes sueños de Truman a lo largo de la película es ser explorador. Y constantemente en esa escuela falsa, en estos noticieros falsos, en estas agencias de viajes falsas le dicen a Truman: ya no hay nada que explorar, ya todo fue explorado, ya no hay nada que descubrir, ya todo fue descubierto. ¿Qué vas a ir a hacer? Y entonces parte de generar el trauma y parte de generar
pensamientos en la idea de Truman está el hecho de que en un momento deciden que el padre, bueno, su padre falso también, que el padre de Truman dentro del programa de televisión, porque la idea es hacer un programa de televisión, por eso se llama el show de Truman, es una gran cadena de entretenimiento que está pasando en vivo la vida de Truman constantemente. El padre de Truman muere de forma ficticia en un accidente marítimo, ¿no? Y entonces ahí está el trauma de Truman con el agua. Él no puede utilizar el agua porque le da miedo, le da pavor. No tiene la capacidad de hacerlo. Y es tan interesante eso porque ese temor de Truman es el que a veces se aprovecha muchos gobiernos y muchas sociedades para también generar ese tipo de temores en las sociedades, de creer que si hacen algo les va a ir muy mal, solo para que no se atrevan a salir de la caverna y no se atrevan a salir de las sombras de una vez por todas. Esa es parte del gran teatro de la vida que se está construyendo. Esa es parte de la gran idea de esa puesta en escena, de esa gran actuación del mundo en el que estamos viviendo. Al final Truman decide romper esa idea y escapa, ¿no? Y escapa del set de entretenimiento hacia una vida más auténtica, hacia una vida más real, sin que estén controlando todo lo que él cree y todo lo que él piensa. Pero genera la pregunta, ¿no? Genera una pregunta porque ahora los seres humanos somos muy dados a ver reality shows de cantantes, de cocineros, pero ese tipo de reality shows más bien creo que son los que menos realidad tienen. Nos quieren vender una experiencia real cuando en realidad mucho de lo que se ve ahí ya está preparado, ya está decidido, ya la suerte está echada. No estamos viendo experiencias reales, estamos creyendo que estamos viendo experiencias reales cuando ya todo fue preparado de antemano. Queremos experiencias auténticas cuando nos mienten constantemente acerca de cómo podremos llevar nuestra vida y qué debe ser lo importante al momento de tomar nuestras decisiones. Y es una invitación clara y directa a salir de esa caverna de una vez por todas. Al lado de Truman aparecen muchos ejemplos audiovisuales muy interesantes de esta misma idea, ¿no? De este tópico que se conoció como Theatrum Mundi, el mundo como un gran teatro, ¿no? El mundo como un gran teatro. En 2021 sale en la aplicación Disney Plus una serie que se hizo muy popular en su momento llamada WandaVision. WandaVision trata sobre dos personajes, Wanda y Visión, que fueron muy populares en el universo de los superhéroes de Marvel. Lo que llama mucho la atención es el formato en el que deciden utilizar la serie. Pareciera que es un montón de episodios de sitcoms antiguas, ¿no? Este formato en el cual estas comedias estadounidenses muy populares que querían mostrar situaciones cotidianas de la vida desde un punto de vista humorístico para que nos riéramos de lo que estaba sucediendo, para que nos riéramos de nuestra vida. Entonces es interesante el primer episodio. El primer episodio ya revela mucho de qué va a ser esto, porque se titula Filmado con público en vivo. Una especie de temática transversal que forma parte de todo esto que hemos estado conversando. Hay público viendo lo que estamos haciendo, hay un gran público en el teatro, hay un gran público tratando de entender qué es lo que está sucediendo alrededor y juzga y aplaude o abuchea dependiendo de las circunstancias que estén pasando a nuestro alrededor y dependiendo si es el tipo de teatro que les gusta, el tipo de, podemos ahora actualizar un poco el término, siglo XXI, ¿no? El tipo de película que les gusta, en el momento y en las circunstancias en las cuales están sucediendo. Y cuando tenemos esta primera aparición de Wanda y Visión en una cancioncita muy clásica de este tipo de programas, ponen la idea de que son una pareja regular, ¿no? Un clásico marido y una clásica mujer. Entonces es la replicación de sistemas ya traídos desde antaño que quieren replicarse en las sociedades modernas. Y es muy interesante porque en un momento están con sus chistes, ¿no? Con lo que pareciera ser muy banal, muy superficial, pero que en el fondo también demuestra parte de esa lógica estereotípica que se quiere manifestar. Wanda le dice a Visión, no te enojes conmigo, cariño. Y Visión le dice, soy incapaz de exagerar y enojarme. Soy una máquina. Estoy fabricado. Es interesante porque pareciera entonces que nos da a nosotros la idea de cómo deberíamos comportarnos en diferentes circunstancias. Pareciera que estamos fabricados, personajes fabricados. Pareciera que eso somos entonces, simplemente ya preestablecidos, con papeles otorgados.
tratando de cumplir el gran guión que nos ha dado la sociedad en la cual estamos nosotros viviendo. Y el episodio 1 termina con aquella idea de vivieron felices para siempre, se dicen entre ellos la pareja. Y pareciera entonces que ese es el tipo de sociedad que se está tratando de plantear. Pero en el fondo es justo ese teatro que se va a tratar de desmitificar a lo largo de WandaVision. Por ejemplo, en el episodio 2 se hace una interesante alusión, una interesante referencia a lo que sucedía con las parejas de esposos ficticios, ¿no? En estos programas durante los años 50, 60 en Estados Unidos. Parte de la idea de perdurar en la ética y en la correcta moralidad del entonces era que personas que no estuviesen pues casadas no debían dormir en las mismas camas. Pero lo interesante está que a pesar de que eran personajes que fingían ser esposos, en realidad no estaban casados. Entonces muchos programas van a poner a estos personajes durmiendo en camas completamente diferentes. Es interesante, hasta en las caricaturas se veía esa idea. En los primeros episodios de Los Picapiedra teníamos esta idea de Pedro y Vilma durmiendo en camas separadas. Es interesante, pero al final ven ustedes que Wanda, con sus poderes mágicos y demás, une las camas. Es interesante, porque ella entra dentro del código de la ficción y decide cambiarlo. Es como ver otra vez a Velázquez pintándose a él mismo dentro de la pintura, tratando de preguntarse quién tiene el control aquí. Al final Wanda, cuando hemos terminado de ver la serie de WandaVision y demás, descubrimos que ella es la que ha fabricado este mundo en el que están viviendo todos los sujetos, y que todos simplemente son personajes dentro del mundo que ella ha creado. De alguna manera, ella ha creado una caverna de Platón en Westview, ¿no? Como se llama el lugar, este Hex, como le dicen, esta especie de biosfera que ha creado, esta especie de domo mágico que ha tratado de replicar en esta ciudad. Y eso es muy interesante porque es el teatro dentro del teatro. ¿Qué ficción es más grande que la otra? ¿Qué sistema de poder puede imponerse sobre el otro? ¿Qué cosas dentro de este espectáculo deben ser cambiadas? Y ya terminando el episodio 2, comenzando el episodio 3, ya la serie deja de estar en blanco y negro, se colorea la serie. De hecho se llama el episodio 3, ¿no? Esta idea de ahora todo está a color. Y es una idea muy profunda en el fondo. Las épocas pasan, los colores pasan, pero el teatro perdura, pero la ficción permanece, pero el control, el dominio sigue allí, y los sujetos siguen siendo víctimas del sistema en el que les tocó crecer, con las reglas que les tocó tener, y replicando los sistemas que les han hecho creer que son los correctos, y lo cual está allí. Lo interesante está en que muchas cosas pueden ser fingidas en nuestras vidas, pero creo que una de las ideas que deja la serie, y me parece a mí interesante, es un momento donde está hablando Wanda con una de sus vecinas llamada Dottie, y ella comienza de alguna manera a despertar, a tener ese despertar de conciencia, a querer salir de la caverna. Y comienza a decirle a Wanda, a cuestionarla: ¿quién eres? ¿Por qué nos haces estas cosas? Y entonces hay un radio que parece que está haciendo interferencia para poder contactar con Wanda fuera de esta manipulación que ella está haciendo. Y Wanda, en su desesperación, con su magia o por las circunstancias tensas del momento, trata de apagar el radio, que pareciera que lo quema. Y entonces Dottie, que tiene un vaso de vidrio en su mano, lo quiebra de la fuerza y el impacto del momento. Y ahí sí su mano roja muestra la sangre, a pesar del blanco y negro de la circunstancia. Porque dentro de la ficción, dentro del espectáculo, hay algo que no se puede fingir, y es el dolor. Y hay algo que no se puede fingir, y es la miseria, es lo doloroso. Y eso es muy interesante dentro de lo que está pasando en esta serie. Aparte de eso, Wanda constantemente realiza cortes en la serie, y es muy interesante. Ella, entendámoslo de esa manera, lo que estamos viendo es la serie que Wanda está fabricando. Wanda crea estos sitcoms porque se nos cuenta en un momento de la serie que ella, en su país natal, este país ficticio que se inventan para el universo de los superhéroes de Marvel, ella sufrió por ataques en guerras, y su refugio para escapar de ese dolor era ver series de televisión. Entonces ella trata de hacer que su vida sea como esas series de televisión que fueron un refugio. Hace una especie de meta espectáculo, un espectáculo dentro del espectáculo, tratando de entender y darle sentido al mundo en el que está viviendo. Y cuando algo sucede que no va conforme a lo que ella quiere, lo corta.
Cuando algo está sucediendo que no va conforme a lo que ella cree que es bueno, a lo que ella cree que tiene sentido y valor para el show que está montando, lo corta. Y así puede ser, ¿no? En muchas ocasiones donde parte de nuestro papel en la vida es cortado. Y a veces sentimos que estamos siendo personajes secundarios en la historia de nuestra propia vida, porque no hemos tenido el valor de tomar las riendas de esa escritura y dejar de jugar el teatro de la vida y comenzar a darle valor real a lo que está sucediendo con nosotros. Y así le pasa al personaje de Visión, que poco a poco se va dando cuenta que hay algo muy extraño aquí. Y entonces ven ustedes qué interesante, porque aparecen los créditos, debería ahí terminar el episodio, pero Visión sigue discutiendo con Wanda y entonces los créditos terminan, pero el episodio no ha terminado. Eso es una rebeldía muy interesante ante el sistema narrativo que se está estableciendo. Aquí debería terminar, aquí debería estar todo, vivieron felices para siempre, pero no, hay algo que no está bien y algo que debería cambiarse. Porque quiero escapar de la caverna y ya no quiero estar viendo solo las sombras, solo lo que me dicen que es real, y quiero tratar de entender el mundo por mis propias cuentas, lo cual es muy interesante y que se pueden tratar de entender e interpretar en esta serie WandaVision. Como ejemplo final de este análisis, la última película, o bueno, en realidad películas de las que me gustaría conversar, son las dos películas del Joker, la primera parte del 2019 y la segunda parte de 2024. Estas películas de Joker, estas películas más modernas, más actualizadas del Joker, presentan a un personaje llamado Arthur Fleck. Es un sujeto con problemas de salud mental, un sujeto con problemas también económicos. Tiene un trabajo como payaso que no le alcanza para todo lo que él necesita, no le alcanza para poder comprar medicamentos y depende de la seguridad social para ello, ¿no? De un programa de bienestar social del estado, de la ciudad. Lo que pasa es que este personaje de Arthur Fleck tiene una vida infeliz completamente, una vida hasta miserable, y creo que la película constantemente nos deja ver cómo sufre Arthur en este mundo que no le comprende y este mundo que no le entiende, porque el papel que le ha correspondido a él actuar es uno que lo sitúa hasta abajo de ese rango social. La película comienza con Arthur maquillándose, poniéndose esta careta de payaso, y ya la máscara por sí misma es un símbolo de esconder mi identidad, de transformarme en otra persona. Esta pintura facial que se está poniendo Arthur comienza dándonos la idea de qué va la película. Arthur tratando de encontrar un personaje que pueda interpretar para ganar el favor social de las personas, porque él por sí mismo, por sí solo, con su naturaleza real, es rechazado completamente. Entonces necesita encontrar de alguna manera algo, un alter ego que le brinde ese reconocimiento social que él tanto ha estado buscándose. Entonces vemos aquí al hombre, al sujeto, al ser humano, preparándose para una función, viéndose en el espejo, tratando de entender cuál es su valor y su función en el mundo. Esta idea del espejo, como esa idea de encontrar, de verme a mí mismo, pero de alguna manera desfigurar lo que soy, transformar lo que soy, porque el espejo no me muestra realmente quién soy, sino una imagen distorsionada de lo que yo podría ser. Y eso es parte de lo que Arthur va a tratar de encontrar ahora en este mundo. El gran sueño de este señor Arthur Fleck es participar en un programa, ¿no? En un show que él admira mucho, que ve con su madre, que le gusta mucho, que es el show de Murray Franklin, una especie de programa de entrevistas muy jocosas, muy humorísticas. Y entonces él constantemente, cuando ve este programa de Murray Franklin, él se imagina a sí mismo dentro de ese lugar. Él se imagina allí tratando de encontrarse en esas circunstancias. Y esta película del Joker creo que tiene mucho de Caravaggio también. Cuando mezcla tantos asuntos de claros oscuros, tanto asunto de tenebrismo, tratando de bajar aquello que parece tan sagrado a un lugar un poco más terrenal, tratando de mezclar aquella idea de la gran tragedia de alguna forma con una luz que ilumine toda la oscuridad que se está viviendo, todas las sombras que están alrededor. Entonces, ven ustedes qué interesante. Arthur, en una ensoñación, en una especie de ilusión que él mismo se fabrica, se ve a sí mismo en el programa de Murray Franklin y
según él, ¿no? En su imaginación es invitado por Murray. Él le cuenta una historia. Murray y Arthur parece que ninguno de los dos tiene un padre. Y de alguna manera Murray le dice a Arthur, en la imaginación de Arthur, ¿no? Si hubiese tenido un hijo, me hubiese gustado que fuera como tú. Esta idea de que Arthur siente la paternidad de Murray. Murray siendo la gran representación del teatro, la gran representación de la falsedad, la gran representación de la ficción exagerada. Del mundo tratando de darle personajes a cada uno de los sujetos que lo habitan, ¿no? Entonces, y es interesante porque él quiere ir al programa de Murray y cuando realmente lo logra, cuando es algo que logra conseguir, no es de la forma en que lo hubiese querido, no es porque lo estén valorando como sujeto, no es porque lo estén valorando como ser humano, sino es porque quieren reírse de él. Porque en un momento de la película, Arthur trata de ser comediante, pero no le va muy bien. Y parecieran que se ríen no por sus chistes, sino por lo mal comediante que es. Entonces, Arthur no va al programa en el personaje que le gustaría ir, el personaje que tiene reconocimiento, el personaje que tiene honra, sino el personaje de ser un bufón, de ser simplemente el hazmerreír, ¿no? Y con la idea constante de la presión que le pone su madre, una frase que le dice constantemente en la película: pon una cara feliz, sonríe constantemente. Arthur está sonriendo de forma obligada, de forma forzada. Incluso lo vemos en la primera escena con una lágrima, un momento agridulce, un momento muy de Caravaggio, casi una pintura de Caravaggio. El sujeto riendo y llorando entre la luz y la oscuridad, un asunto muy, muy interesante. Y lo que resulta toda esta circunstancia, es que termina convirtiéndose la violencia como un espectáculo. Cuando Arthur, en un momento en el que él está regresando de una de las funciones que hace como payaso y es descubierto con un arma que él estaba utilizando para defensa personal, fue una especie de broma de mal gusto que le hicieron sus compañeros payasos y él es descubierto en su trabajo con el arma, ¿no? Está trabajando con niños, es un asunto que no puede él andar con ese tipo de objetos. Por supuesto, es despedido y después es molestado por unos bravucones, ¿no? Que encuentra él en el tren, en el subterráneo. Y es ahí donde es un asunto muy simbólico. Arthur termina con la vida de estos sujetos, ¿no? Termina cometiendo sus primeros crímenes más graves. Y es ahí donde simbólicamente ha muerto Arthur Fleck para dar paso al Joker completamente. Y entonces vemos a este personaje, ahora el Joker, bailando, ¿no? Bailando después de haber cometido este gran acto. Y entonces esto lleva a que en el programa, cuando es invitado al programa de Murray Franklin para reírse más de él termina aniquilando a Murray, pero no para acabar con el espectáculo, sino para ahora él apoderarse del espectáculo, para plantear la figura del Joker, y causa una revuelta y todos están a favor porque parece que se convirtió en un personaje político muy importante y todos quieren seguirlo, todos quieren ser como él. Ha logrado avivar a las masas, ha logrado moverlas, movilizarlas, pero no como Arthur Fleck, porque Arthur Fleck no importa, importa el Joker. Y esa es, creo que, la gran idea que está al final de esta película, de cómo convertimos a los sujetos en personajes. Porque el sujeto en el fondo no interesa, sino el personaje que pueda llegar a convertirse. Y creo que ese fue el gran tema en la película de 2024, que fue no muy bien recibida, que no fue del agrado de crítica ni de espectadores. Creo yo que en el fondo esta película simplemente lo que hace es seguir replicando las ideas que estaban en la primera y de una forma más exagerada. Podría incluso atreverme a decir una forma más barroca, porque comienza a mezclar muchísimos más elementos allí que en la primera película no estaban. Comienza más a ser un sueño, pareciera casi aquella idea de Calderón de la Barca y de Segismundo. La vida es un gran sueño, pero en este caso el Joker, la vida es un gran musical. Y al mismo tiempo, con un recurso muy similar al de WandaVision, comienza él a imaginar los musicales que ha visto en películas como si fuese su propia vida. Pero poco a poco Arthur va cansándose de ese tipo de vida, va cansándose de ese personaje que está montando, porque sabe que no es él realmente, sino el personaje que la sociedad le ha dado. Y entonces, incluso cuando ya Arthur, encarcelado, ¿no?, por los crímenes que cometió en la película anterior,
el guarda de seguridad constantemente dice, cuando lo saca de ahí para ir al comedor y a diferentes lugares, "It's showtime". Y es tremendo. It's showtime. Y es tremendo porque creo que representa justamente esa idea. Llegó la hora del show. Llegó la hora del momento del show. Hay que actuar. Que siga el espectáculo. Y constantemente suena una canción de Frank Sinatra que es muy importante para entender esta película, que se llama That's Life, o Así es la vida, esto es la vida. Y en esta canción That's Life de Sinatra, que suena constantemente en la película, casi como un himno, casi como un emblema, hay un momento de la canción que dice, "I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king", que en español podríamos decir, fui una marioneta, un pobre, un pirata, un poeta, y usando una referencia al ajedrez, fui el peón y también fui el rey. Esa idea de que en la vida tenemos diferentes representaciones, diferentes papeles que fungir, y que la sociedad nos va a nosotros a ubicar dependiendo del papel que estemos nosotros tomando, dependiendo de la circunstancia que la vida nos ponga, cumpliendo lo que la sociedad quiere para recibir el aplauso y no el abucheo. Y eso es muy interesante, muy interesante. El personaje que surge aquí como el amorío de Arthur Fleck, en realidad no ama a Arthur. Ella ama al Joker, y cada vez que ve al Joker trata de maquillar a Arthur para que sea el Joker, ponerle esa máscara, ponerle ese maquillaje para que sea ese personaje que ha querido representarse, de descontrol, de locura, de rebeldía ante el sistema, cuando Arthur no es ese personaje, simplemente lo ha adoptado para ganar el reconocimiento público y poder estar dentro de este gran teatro de la vida y que sea aplaudido por los espectadores de quienes están viéndolo. Y entonces es interesante porque creo que en el fondo plantea la idea de todos somos teatro, y al final todos somos poco auténticos constantemente en nuestra vida por simplemente representar lo que quieren que vean de nosotros, y no siendo nosotros por el valor que tenemos intrínsecamente, es decir, por el simple hecho de existir y estar con vida. Todos somos teatro, de alguna manera todos somos el Joker. Entonces es el gran mensaje que está aquí. Todos nos pintamos la cara y todos vamos por la vida fingiendo ser algo que no somos. Y así, cuando Arthur decide, ya no quiero ser el Joker, ya no quiero, simplemente quiero ser Arthur, hay una especie de explosión en el tribunal donde está teniendo él un juicio. Está muy consternado de todo lo que está pasando a su alrededor. Y este es un momento profundamente simbólico, donde aparece una especie de fanático disfrazado también del Joker. Le dice, sube al auto, ¿no? Y Arthur sube al auto, que va siendo conducido por esta especie de fanático. Pero de un momento a otro, él dice, no quiero la dirección a la que me está llevando esto, no quiero la dirección a la que me está llevando el Joker. Él se baja de ese auto, sale corriendo y es perseguido por ese fanático disfrazado del Joker. Está Arthur tratando de escapar de su alter ego, que lo está persiguiendo constantemente para que no abandone la función, para que siga en el teatro de la vida, en el gran teatro de la vida. Y al final, como Arthur decide no ser el Joker, tiene una muerte simbólica al final de la película, porque el gran mensaje es, nos da igual Arthur Fleck, queremos al Joker. Y al final es un poco la idea, que dentro de estos sistemas que nos invitan a jugar al actor, que nos invitan a protagonizar ciertas escenas, que nos invitan a vivir como quieren que vivamos, nosotros cada vez menos importamos como sujetos e importamos más con el papel que se está esperando que nosotros cumplamos. Y de esta manera, la invitación queda para reflexionar sobre qué papel estamos cumpliendo nosotros en este gran teatro de la vida, en esta gran puesta en escena. Si hemos despertado, si estamos atrapados en un guión, o realmente podemos dejar de ver las sombras y comenzar a vivir la vida que queremos vivir. Yo soy Joseph Salazar y esto es Accidentalmente Filosófico. Muchas gracias.